llamada está siendo registrada. Por favor, aguarde un instante en línea y será atendido. Hola, saludos a todos. Saludos desde Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Yo por lo personal he estado en mejores situaciones. Aquí estamos, poniéndole el pecho a la bala, como dicen por ahí. Bueno, ¿qué tal, chicos? Yo tengo que contarles que hoy tenemos un hueso duro de roer, un tema trascendentalísimo que nos hace girar en torno a la construcción de la masa social. Ese tema es la educación. Hoy vamos a entrar en una dinámica de recordar y reflexionar alrededor de sus protagonistas, ¿por qué no? También de sus antagonistas. Tópico que por demás puede resultar un poco manoseado, trillado, que resulta evidente que si existe algo que se transformó de manera radical en la cuarentena, es la educación. Y el pesado papel que tiene y que seguro va a tener la digitalización del mismo. Entendido de diferentes modos, con distintas miradas, tenemos a los protagonistas de la educación. Antes de pensar, quiero contar una anécdota que recurrentemente me viene a la cabeza. Después de la anécdota, les va a quedar muy fácil toda la llamada a ustedes. Puedo decir que con el paso de estos años, con el paso de los años, ese tipo de cosas son las que a uno lo hacen, digamos, llorar y también al mismo tiempo guardar un ápice de esperanza, ya que este tipo de anécdotas son los que lo hacen a comprender a uno el mundo que vive hoy, ¿no? Ese mundo pues que alguna vez uno imaginó y que hoy con la distancia es distinto. Palabras grandes. Palabras grandes y fuertes, pero bueno, aquí vamos. Pues mire, resulta que hace unos años cuando yo estaba en el colegio, ya los últimos años, pues mi padre en esa época recientemente había sido pues asesinado, había muerto, ¿sí? Y yo venía con una pena interna fatal, melancólica, y bueno, pues este tipo de situaciones pues me hicieron desarrollar a mí en lo personal un humor medio de ultratumba, ¿sí? Más tirado a lo cínico en el sentido helénico de la palabra. Yo ya desde muy chico veía las cosas con un tinte pues sátiro, ¿sí? Que era un estilo que se quedó y que quizás pues sigue vivito y coleando, ¿no? El caso es que un día la directora de mi colegio y maestra intelectual, la directora y fundadora del colegio privado, Colegio Ariel David, en el cual yo estudiaba, más o menos, pues, durante el 2000 hasta el 2000, hasta el 2009, 2010 es la cosa. Un día la directora entró imprevisto en un relajo típico en el que andábamos todos, cagados unos de risa por un lado, hablando cada quien con sus microgrupos, cada uno en la suya, pues lo típico que puede suceder en el aula. La directora entró de repente y se pegó una calentada por el relajo en el que estábamos, porque nos había dejado un trabajo práctico que bueno, no lo estábamos resolviendo, por supuesto. Todo el mundo pálido porque nos empezó a dar una misa católica sobre el deber moral, sobre aprovechar el privilegio de tener pues nuestras posaderas sentadas sobre esas tablas duras más de 8 horas, ¿no? Bueno, 8 horas, más o menos 7, 7:30. Que lo que los padres nuestros les costaba darnos esa educación, el esfuerzo, el sudor, cosa pues que era verdad, ¿no? Pues después de ese discurso sobre la autonomía, la diligencia, después del himno a la disciplina que nos cantó, en una de esas, adivine qué, me mira y me dice, así, con tono estoico, Miguel, ¿para qué cree usted que le sirve la educación? Yo, ¿para qué sirve la educación? No, ¿para qué le sirve a usted la educación? Lógicamente, como me sentí muy aludido, luego del cotorreo que se mandó, justo me vine a preguntar a mí eso, ¿no? Yo le respondí un poco en tono burlesco. A mí la educación me sirvió para darme cuenta de que soy pobre. Inmediatamente todo el salón estalló de la risa, menos la directora, que asentía como si la respuesta que yo le di era todo lo que ella estuviera esperando. Entonces, este es el inicio, esta anécdota sirve para darles un pie acerca de la importancia que tiene la educación para el reconocimiento personal. Yo en ese momento me lo tomé como una broma, me lo tomé como algo que se me vino a la cabeza, pero que hoy en el tema que estamos tratando puede que se me eche pues bastante bien. Yo antes de continuar, quisiera preguntarte por la misma pregunta, ¿no? Por la misma pregunta que hiciste en ese momento, ¿no? Y que te hacía la docente.
sobre lo que es la educación y lo que significó para ti en ese momento. O sea, no puedo imaginar, vos a esa edad, me es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste eso? Hombre, la verdad que el contexto era interesante porque en esa pues yo estaba pues, resulta que el contexto era que yo tenía mi primera novia, había pasado todo el tema de mi papá, yo en Colombia y la realidad que algunas personas viven en Colombia pues resulta una de las realidades más violentas de América Latina, ¿no? Entonces, una persona en el sur de la ciudad, como de donde yo vengo, puede ver fácilmente 2 o 3 muertos. Y eso no es una cosa menor, ¿no? Porque da cuenta de cómo se naturalizan determinadas cosas. En particular, yo me preguntaba sobre la naturalización de la violencia y de la muerte. La muerte es una cosa normalizadora. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué generó en mí? Pues generó esa visión un poco medio oscura y gris, cínica, por eso digo cínica en su momento, acerca de cómo afrontar el mundo, ¿no? Porque es un humor, o sea, imagínate, yo le respondo eso a la directora del colegio, que nos deja un trabajo práctico, y yo le digo, pues a mí la educación me sirvió para darme cuenta que soy pobre, todo el mundo se caga de risa, claramente, los que se cagan de risa, reírse es estar de acuerdo. Yo creo que lo que dije identificó a muchas personas de ahí. Entonces, ¿para qué sirve la educación? Hombre, da cuenta del mundo, da cuenta de, primero, de la construcción de la cultura. Cuando uno es una persona que tiene determinada educación, da cuenta del mundo, se empieza a dar cuenta del mundo y empieza a construir ese mundo, ¿sí? Entonces, para mí la educación va a servir para la construcción, y esto ya es una construcción que yo hago a lo largo del tiempo, pues ya no soy ese muchacho de antes, pero no solo nos va a servir para darnos cuenta desde qué posición estamos hablando, sino de cuál es nuestra carga existencial por la que estamos acá, por la que usted está aquí escuchando esta llamada, porque la persona que en unos meses nos venga a escuchar, la educación sirve para entrar en la responsabilidad de existir. Yo lo pienso así, eso es lo que yo veo. Miguel, fíjate que me recordaste justo una situación que viví en un lugar antes del que estuve aquí. Y decían aquellos niños en aquella escuela al norte del estado de Michoacán que ellos eran muy pobres y que la maestra, directora de aquel lugar, todos los días se los recordaba, diciéndoles, ustedes son pobres y por lo tanto tienen que estudiar. Yo me acuerdo que yo entré en una discusión muy fuerte porque dije, no es posible que a los jóvenes se les esté diciendo todos los días que son pobres, porque van a terminar creyéndoselo y a partir de esa creencia van a construir una vida, la que pudieron haber cambiado si no se les hubiera metido o inculcado tanto esa palabrita de son pobres. Entonces yo les leí un cuento y me viene a la memoria justo en este momento, es que somos muy pobres, de Juan Rulfo. Me acuerdo que estuvieron sorprendidos, que hicieron una analogía, que participaron muchísimo con ese cuento y se les quedó súper grabado y que la palabra o la frase era es que somos pobres o es que somos muy pobres como el cuento de Juan Rulfo, ¿no? Pero al final de cuentas yo les dije, chicos, sobre todo con un grupo que estaba asesorando o era tutora, les dije, chicos, el asunto es crear conciencia. Ustedes están aquí para ser conscientes de lo que sucede allá afuera y cómo vamos a proyectarnos frente a eso que nos pasa todos los días. También yo en ese momento les dije, quizás mi manera de enseñar, o mi manera, no de enseñar propiamente, sino mi manera de dirigirles por el camino del conocimiento y el deseo porque conozcan y porque ustedes mismos investiguen y que no se queden con lo que el profesor les dice, sino que vayan más allá. Pero el asunto es ese. El asunto es no quedarse ahí sentado en esa butaca que quizás miles de niños quisieran estar ahí sentados.
El asunto es qué voy a hacer con esto que tengo y hacia dónde lo voy a llevar y hacia dónde lo voy a dirigir. Dicho está de paso que la verdad es que ese lugar a mí, pues se puede decir que me marcó, puedo decir que fue un antes y un después en la educación pública de mi país, fue donde me encontré con muchas faltas, muchas situaciones deplorables, pero también me encontré con muchos jóvenes en el sector rural que querían salir adelante y que ellos tenían todas las herramientas para hacerlo y que me refiero cognitivas, me refiero a esas herramientas, porque en su pueblo no había mucha infraestructura. Y ellos que no tenían, los que estaban en un pueblo más alejado, al cual me tocaba ir caminando, como más de 2 kilómetros, es poco, pero me tocaba ir caminando. Y esos niños gozaban tanto con sus clases y ellos no tenían internet, se les iba la luz y eran como más conscientes y más determinantes que los otros del otro pueblo, donde les decía la maestra que eran pobres. Nuestra voz sucede en dos partes, pero quiero resonar en todos los lugares. De voz a voz. Gilbert. En todos los interlocutores, la verdad. Voy a tratar de decir algo acerca de eso. Lo primero que se me viene a lo que estás diciendo vos, Zule, es un poco, va a ser un poco polémico, pero yo creo que hace parte de esto también. Y es, si bien la educación te permite pensar, abrir conciencia, también hay que pensar en qué tipo de educación estamos, pues qué tipo de educación estamos acostumbrados a tener, ¿no? Bien, hay que ver desde otro lugar ese tipo de educación, ese modelo que se nos da en las escuelas, en los colegios, en las universidades, ¿no? Y muchas veces la educación sirve para formar, pero ¿formar qué, no? A veces no terminan formando personas, no, todo lo contrario, ¿no? Y en otros casos que me venían diciendo, pues resulta muy importante eso, porque justamente lo que hace es que promueve, o sea, la educación antes de formar tendría que formar seres, ¿sí? Más allá del saber, lo que tiene que darle es herramientas al individuo para que se reconozca, sea capaz de pensar por sí mismo. Pero también a veces pasa lo contrario, y pues no me adelanto, pero quería dejar eso. Perfecto, mira, con relación a lo que estás diciendo, Helber, yo tengo que añadir que viene a cuento todo lo que hablas acerca de la construcción de la humanidad, la construcción del ser humano. Y justamente tenemos exponentes en Latinoamérica, existió gente muy comprometida con todo lo que estamos hablando, ¿sí? Una de esas personas es Paulo Freire, que más o menos en los años 60, los años 70, impartió una lógica pedagógica acerca del oprimido, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues a mí me gustaría compartir con ustedes un pequeño fragmento, es muy cortito, es un párrafo, pero no es de Pablo Freire, ¿sí? Es el prólogo de Fernando María Froni, que pues básicamente se llama Aprender a decir su palabra. Y viene a cuento porque la palabra y la alfabetización tienen una cuestión muy interesante, ¿no? Sin tanta cháchara, voy con el párrafo. Dice Fiori, si el mundo es el mundo de las conciencias intersubjetivas, su elaboración forzosamente ha de ser colaboración. El mundo común mediatiza la originaria intersubjetivización de las conciencias. El autorreconocimiento se planifica en el reconocimiento del otro. En el aislamiento de la conciencia se nadifica la intersubjetividad, en que las conciencias se enfrentan, se dialectizan, se promueven. Es la tesitura del proceso histórico de la humanización. Está en los orígenes de la hominización y contiene las exigencias últimas de la humanización. Reencontrarse como sujeto y liberarse es todo el sentido del compromiso histórico. Ya la antropología sugiere que la praxis, si es humana y humanizadora, es práctica de libertad. Muy cortito el texto, muy